Evangelio de San Mateo, o el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 36. Mateo, capítulo 26, verso 36. Dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Verso 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Verso 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús está a punto de pasar por un proceso difícil en su vida, muy difícil. Y él se va a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní, yo quiero que usted anote, por favor. Getsemaní significa el lugar de la angustia. Getsemaní significa el lugar de la opresión. Getsemaní significa la prensa de aceite. Jesús está a punto de pasar por ese proceso doloroso en su vida, que todos lo conocemos, y sus discípulos están con él. Los discípulos del Señor Jesucristo, sus 12 discípulos, habían aprendido de él muchas cosas. En 3 años y medio que estuvo con ellos, ellos habían aprendido del Señor Jesús muchas cosas. Pero al Señor Jesús, sus discípulos le pidieron 2 cosas, que yo quiero que usted las anote. Ellos le pidieron al Señor Jesús 2 cosas. Durante sus 3 años y medio de ministerio que estuvo con ellos, ellos le miraron hacer muchas cosas, pero le pidieron 2 cosas a él. Quiero que las anoten. Número 1, le pidieron que les aumentara la fe. Señor, aumentanos la fe. Y número 2, le pidieron que les enseñara a orar. Que les enseñara a orar. Entonces, Jesús está en ese proceso. Él toma a sus discípulos y Jesús les pide que oren por él. Jesús está pidiendo la cobertura de sus discípulos sobre su vida. Cuando nosotros buscamos a alguien para que ore por nosotros, por alguna necesidad, nosotros lo que estamos pidiendo a este hermano es que haga una cobertura de oración sobre nosotros. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, hay ciertas palabras importantes en ese pasaje que nosotros leímos hace un momento. Número 1 está la palabra velad. Número 2 está la palabra orar. Y número 3 está la palabra dormir.
Número 1, velad. Número 2, orar. Y número 3, dormir. Entonces Jesús les está dando una orden a ellos. Y la orden que les está dando es: velen y oren por mí. Yo les pido que ustedes estén velando y orando por mi vida. Pero Jesús les está dando una orden. Velad y orar no es una opción. Velad y orar es un mandato, es un mandamiento para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Jesús, Él está por enfrentar una crisis. Por lo tanto, les está diciendo: velen y oren por mí. Velen y oren por mí. ¿Por qué es tan importante en medio de esta crisis, amados hermanos, que estamos aquí en el templo? Y los que van a ver este video que estamos ahora mismo grabando, ¿por qué es tan importante que nosotros, que la iglesia se mantenga velando y orando en todo tiempo? Y hoy más que nunca en medio de esta crisis, ¿por qué es tan importante velar y orar en estos tiempos? Yo quiero que lo anote. Número 1, solo los que estén velando y orando se podrán ir en el rapto con el Señor. Solo los que estén velando y orando son los que se van a ir en el rapto con el Señor. Número 2, ¿por qué es importante velar y orar? Número 2, para prevenir los ataques del enemigo. Para prevenir. Usted ha escuchado esa palabra en muchos anuncios: prevención, prevención, prevención. Para eso sirve velar y orar, para prevenir, para anticiparse a los ataques de Satanás y sus demonios. Número 3, para no entrar en tentación. Velad y orad en todo tiempo, y específicamente en este tiempo de crisis, de pandemia, en este tiempo difícil que estamos viviendo en Honduras y en las naciones. Es importantísimo para no entrar en tentación. ¿Por qué? Porque la mayor tentación, o la tentación número 1 ahora mismo en Honduras y en las naciones, es tirar la toalla, rendirse, dejar la iglesia, irse al mundo. Esa es la tentación mayor que Satanás y sus demonios están provocando o influenciando a muchos cristianos, si lo permiten. Rendirse. Ya no más. Hasta aquí llegó todo esto. No vuelvo a la iglesia. Esta es la última transmisión que escucho. Por eso es importante velar y orar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 4, anote: para mantenernos despiertos y no dormidos. Velad y orad. El que tú estés velando y orando en este tiempo te mantiene despierto y activo. Te mantiene despierto y no dormido. Santo es el Señor. Naturalmente hablando, cuando una persona está vigilando un lugar, lo que nosotros comúnmente le llamamos aquí en Honduras un vigilante, un guardia, está vigilando de noche, vigila una empresa, una institución, etcétera. Normalmente, siempre usted va a ver que tienen un termo de café. ¿Por qué? Cada cierto momento, cada cierta hora, ahí están con un pocillito de café. ¿Por qué? Porque el café los mantiene despiertos. Ellos saben que si se duermen, el ladrón entra y roba. En el mundo espiritual, el café es velar y orar, velar y orar, velar y orar. Para que estemos despiertos, para que estemos activos. Vamos, démosle más fuerte ese aplauso al Señor, más fuerte. Entonces, velad, yo quiero que anote, velad. ¿Qué significa la palabra velad? ¿Qué significa la palabra velad? Porque ahí en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, en el verso 41, Jesús les dice: velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está despierto, pero la carne es débil. Velad y orad. Jesús le dice, velad y orad. ¿Qué significa velad? Yo quiero que lo anoten. Velad significa estar vigilante. Significa también estar despierto. Y también significa estar en pie de guerra. Estar en pie de guerra. Entonces, en el velar es donde usted va a ver las cosas por el Espíritu. El que está velando, hay una sensibilidad al mundo espiritual. Todo aquel que está velando está siempre conectado con el mundo espiritual y está recibiendo en su espíritu cosas espirituales. Por eso es que usted ve que lo que siempre los hermanos que velan siempre están diciendo, el Señor me mostró, el Señor me mostró, el Señor me mostró. Yo vi que no con los ojos naturales, yo vi con los ojos del Espíritu. Porque como estoy velando, yo estoy escuchando lo que está pasando en el mundo espiritual. Entonces, cuando una persona está velando, está sensitivo al mundo espiritual. Y cuando se está velando, esto yo quiero que usted lo escriba, cuando se está velando, nada te toma por sorpresa. Así es, amén. Cuando se está velando, nada te toma por sorpresa. Yo quiero que vayamos al libro de Habacuc. Habacuc capítulo 2, verso 1. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra del Señor: sobre mi guarda estaré, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder, y que he de responder tocante a mi queja. Yo quiero releerlo de nuevo. Habacuc capítulo 2, verso 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Wow, está hablando de velar para ver. Está hablando de estar sensible a la voz de Dios. Sobre mi guarda. ¿Qué significa eso de sobre mi guarda? Sobre mi guarda significa sobre el lugar donde yo siempre me encuentro con Dios. Guarda es como una posta, es un lugar en donde yo estoy estacionado ahí para estar velando, para estar viendo con la sensibilidad del Espíritu qué cosas están pasando en el mundo espiritual. Isaías capítulo 62, verso 6. Isaías capítulo 62, verso 6. Yo creo que vayamos a ese texto de la Escritura. La palabra de Dios dice: sobre tus manos, oh Jerusalén, he puesto guarda. Mire cómo inicia el texto. Sobre tus manos, oh Jerusalén, he puesto guarda. Todo el día y toda la noche no callarán. Los que os acordáis de Jehová, no reposaréis. ¡Qué poderoso! Los que os acordáis de Jehová, no reposaréis. No dormiréis. Estaremos siempre alertos. Estaremos siempre conectados con lo que Dios está hablando en nuestro espíritu. Entonces, cuando no se está velando, no se está consciente de los ataques. ¿Cuántos ataques hemos tenido con la media, con las comunicaciones nosotros? Inicialmente como que pensábamos que eran asuntos técnicos, pero luego en medio de que estamos velando y orando, sentimos que no era un asunto técnico, era un asunto espiritual.
se nos haya ido la luz, puede responder a un asunto espiritual. Miren que ya vino. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Sentimos fuerte la presencia de Dios. Sabemos bien que Dios está aquí. Y nos mantenemos conectados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos podemos darle un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. San Pedro Sula también hay personas que están sintonizados con nosotros en todos nuestros servicios semanales. Recibimos reportes de parte de ellos. Están agradecidos con Dios porque están siendo edificados con la palabra que compartimos. Démosle de nuevo un fuerte aplauso al Señor. Démosle de nuevo un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Si nos mejoras el sonido, por favor, Johan, te lo voy a agradecer. Hay hermanos que están también en Estados Unidos, hermanos que están en México, en España. También les bendecimos en esta hora. Gracias por estar conectados. Gracias por estar conectados. Gracias por estar conectados. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy en día nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Necesitamos tener una lectura profética de qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Necesitamos tener una lectura profética de hacia dónde va la iglesia, hacia dónde la lleva el Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos. Hoy más que nunca las tinieblas están muy oscuras. Tú que te levantas de madrugada a orar, tú sabes muy bien lo que estoy diciendo, que a veces tú en la madrugada percibes el ambiente bien denso. Percibes lo pesado que está la atmósfera. No estoy hablando de tu casa, sino del mundo espiritual. Uno lo percibe en su espíritu. Uno percibe el mundo espiritual demoníaco, que cada vez como que se hace más intenso, especialmente en las madrugadas. Entonces, uno va viendo cómo los huracanes los huracanes espirituales, cada vez se están haciendo más fuertes. Y ojo, porque hay que prestar atención a todas las cosas que se están percibiendo y que se están compartiendo. Hay muchas personas ahora mismo, amados hermanos, que ya están teniendo, por causa de esta crisis, por causa de este coronavirus, porque esta crisis que comenzó con este virus ha desencadenado otras crisis. Y ahora mismo hay personas que se sienten desesperadas. Hay personas que sienten que no saben qué hacer, no saben para dónde ir. Hay personas ahora mismo que han entrado en una tristeza constante. Hay personas ahora mismo que sienten que están perdiendo como la mente. Están perdiendo. No pueden coordinar sus pensamientos. No saben a dónde ir. No saben qué hacer. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, sí sabemos para dónde vamos. Sí sabemos a quién ir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos podemos darle un fuerte aplauso al Señor? Usted y yo sí sabemos para dónde vamos. La palabra de Dios dice: Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Oh, aleluya. Yo sí sé para dónde ir. Yo sí sé qué hacer, porque estoy conectado a nuestro Dios. Usted sí sabe para dónde va. Usted sí sabe qué es lo que va a hacer, porque Dios está con usted, porque Jesús está con usted, porque el Espíritu Santo está con usted. Aleluya. Entonces, ¿por qué los cristianos, o por qué algunos cristianos no están velando ni están orando? ¿Por qué no están despiertos espiritualmente?
¿Cuál es la razón de ese adormecimiento espiritual? Yo quiero que usted vaya a Lucas capítulo 21, verso 34 al 36. Lucas capítulo 21, versos 34 al 36. Dice la palabra de Dios: mirad pues por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Verso 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Verso 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Wow, qué poderoso. Qué poderoso. Qué poderoso. ¿Por qué razón? Y aquí quiero, por favor, sé que nos están prestando atención, pero aquí yo quiero que nos conectemos aún más. Aquí, porque estamos llegando a un punto. Aquí es importante que todos estemos conectados. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ese adormecimiento? ¿Por qué no hay una actividad espiritual? ¿Por qué no estamos fluyendo por el Espíritu muchas veces? Yo quiero que lo anote. Dice el texto, número 1, por la comida. La glotonería, dice la Biblia. Número 2, por la bebida. Y número 3, dice el texto, por los afanes de la vida. Los afanes de la vida. Entonces, présteme atención, por favor. Cuando se come mucho, cuando una persona come en exceso, lo primero que siente es una tremenda pesadez. En segundo lugar, se siente como cansado. El exceso de comida nos hace sentir pesados, cansados, sin deseo de querer hacer nada. Entonces, anote esto, por favor. El ayuno y la oración nos ponen en el filo de lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Ojo aquí. Ojo aquí, porque esto sí es importante. Ojo aquí. Yo quiero releerlo de nuevo. El ayuno y la oración nos ponen en el filo constante de lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Yo quiero que vayamos a Daniel capítulo 9, verso 3. Daniel capítulo 9, versículo 3. Versículo 3. Daniel capítulo 9, verso 3. Y mire lo que dice la Biblia. Daniel capítulo 9, versículo 3. Mire lo que dice la Biblia. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Yo quiero releerlo, por favor. Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Wow, qué impactante. A través de la palabra de Dios, amados hermanos, desde el Antiguo Testamento encontramos hombres como Moisés, como David, como Daniel. En el Nuevo Testamento encontramos hombres como Jesucristo, como los apóstoles, en un patrón, en un solo patrón. Y ese patrón es ayuno y oración. Ayuno y oración. Ayuno
y oración. Hoy en día, hay muchas iglesias que están viendo de menos el ayuno y la oración. Aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta crisis, se están dedicando, y lo digo con todo respeto, se están dedicando a entretener a los hermanos. No los quieren enfocar, no los quieren encauzar en el ayuno y en la oración en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de la falta de alimentos, en medio de la falta de finanzas, en medio de la adversidad que estamos viviendo. No los quieren enfocar al ayuno y la oración. ¿Pero por qué? Porque todo tiene que tener una razón. ¿Por qué? Porque todavía no han encontrado en el ayuno y en la oración, todavía no han encontrado sus verdaderos beneficios y bendiciones. El ayuno y la oración trae tremendos beneficios y trae tremendas bendiciones a la iglesia. Entonces hoy en día, ante la crisis que estamos viviendo, ante esta pandemia, ante este conflicto fuerte que estamos viviendo en Honduras y en las naciones, hay un fuerte llamado de parte de Dios para que como iglesia nos levantemos en ayuno y en oración. Entonces, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Yo quiero que lo anote, por favor. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra ayuno? Anótelo. Ayuno se define como la abstención voluntaria de alimentos con el propósito de dos cosas importantes. Yo repito, ayuno es la abstención voluntaria de alimentos con el propósito de dos cosas importantes. Y quiero que las anote. Número 1, buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. Y número 2, buscar el favor de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa buscar el rostro de Dios en ayuno y oración? ¿Qué significa? Yo quiero que lo escriba, por favor. Significa adorar a nuestro Dios. Significa mantener más cerca nuestra comunión con nuestro Dios. Significa buscar a Dios hasta encontrarlo. Buscar a Dios hasta encontrarlo. Yo quiero que me pongas, por favor, Raúl, Joel capítulo 2, verso 12. Yo quiero que usted busque en su Biblia Joel capítulo 2, verso 12. Joel capítulo 2, verso 12. Mire lo que dice la Biblia. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dice el texto, convertíos a mí en ayuno, lloro y lamento. La palabra convertir significa volver a buscar otra vez a nuestro Dios. Si somos honestos, a veces nosotros hemos dejado de buscar a Dios. Aún en medio de esta crisis, aún en medio de esta adversidad, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de este virus que está en todo el mundo, si somos honestos, muchas veces hemos dejado de buscar a Dios. Pero Él está hablando una vez más a nuestro espíritu y nos está diciendo, búsquenme, búsquenme, búsquenme en ayuno y en oración. ¿Cuántos tipos de ayuno hay? Yo quiero que lo anote, por favor. ¿Cuántos tipos de ayuno hay? Número 1, el ayuno parcial.
Daniel capítulo 10, versos 1 al 3. El ayuno parcial. Daniel capítulo 10, versículos 1 al 3. Mire lo que dice. Daniel capítulo 10, versículo 1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Verso 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, o sea 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y en segundo lugar está el ayuno total. Está el ayuno parcial, que tiene que ver con verduras, con frutas. Pero también está el ayuno total, que se encuentra en Lucas capítulo 4, versículos 1 al 3. Lucas capítulo 4, versículos 1 al 3. Mire lo que dice. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso 2. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Verso 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Por qué el tema del ayuno? ¿Por qué es tan importante ayunar? Esta madrugada, mientras hablaba con el Señor, Dios me dijo: es necesario que la iglesia se levante en ayuno. Es necesario que nosotros, Jehová sí lo es, nos levantemos en ayuno. Yo vuelvo a decirlo. Es necesario que nosotros, la iglesia, Jehová sí lo es, nos levantemos en ayuno. ¿Qué es un ayuno parcial? Un ayuno parcial es abstenerse de los alimentos que más le gustan a usted. Esos usted no los puede comer. Usted puede estar como Daniel, con vegetales, con frutas, con agua. Daniel estuvo 21 días, no comió carne, no comió cosas sólidas. 21 días, porque dice la Biblia, porque el conflicto era grande. Era necesario ayunar. Esta pandemia, esta crisis nos está empujando a ayunar. Si tú estás pasando por problemas financieros, si tú estás pasando por problemas de salud, si tú estás pasando por falta de pago en los alquileres, si tú estás pasando por deudas con los bancos, si tú estás pasando por problemas en la familia, si tú te has sentido deprimido, si tú te has sentido desanimado, si tú has sentido un adormecimiento en tu vida espiritual, déjame decirte, ya llegó la hora de ayunar. Tú calificas para entrar en estos tiempos de ayuno. ¿Qué es el ayuno total? Es abstenerse de todo tipo de comidas. Como decimos aquí en nuestro país, hay que hacer a un lado todas las fritangas y hay que comenzar a tomar solo líquidos. Solo líquidos. Solo líquidos. ¿De qué nos está hablando el Señor en esta madrugada? Nos está hablando que a partir de mañana, toda esta semana que viene, 7 días, hasta el próximo domingo, nosotros, la iglesia, el ministerio de Jehová Silo, todos nosotros, comenzando por mí, vamos a entrar en tiempos de ayuno y oración. Ayuno y oración. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Levanten la mano. Tú que estás ahí en casa, si estás de acuerdo, levante las manos. Démosle un fuerte aplauso al Señor.
Entonces, ¿quiénes debemos de ayunar? Dice la Escritura, la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil. Mateo capítulo 6, verso 16. Mateo capítulo 6, verso 16. Dice la palabra de Dios. Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No ayunamos para que la gente nos aplauda. No ayunamos para que la gente diga: wow, ese hombre sí es fuerte. Wow, esa sierva sí es tremenda. No ayunamos para eso. No, ayunamos con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Para que mi Padre que está en lo secreto me recompense en público. El ayuno, anótelo por favor. El ayuno es una decisión no del alma, es una decisión del corazón. Es una decisión de todo tu ser. Yo decido ayunar. ¿Y por qué debemos ayunar? ¿Por qué debemos ayunar? No sé cuántos minutos me quedan. ¿Por qué debemos ayunar? Yo quiero que lo anote, por favor. ¿Por qué debemos ayunar? Anótelo porque esto es importante. Número 1, cuando un familiar está enfermo. Ahora mismo, ante esta crisis, hablo cosas con altura y con peso. Ante esta crisis, quizás todos los que estamos aquí tenemos por lo menos un familiar con el COVID. Yo tengo varios familiares con COVID y estoy orando por ellos. Entonces, ¿por qué debemos ayunar? ¿Por qué? Número 1, cuando un familiar está enfermo. Si tú estás teniendo familiares con COVID, es el tiempo para que nos levantemos en ayuno. Es el tiempo para que nos levantemos velando y orando. ¿Para qué? Para que nuestro familiar reciba sanidad. Número 2, cuando hay un tiempo de luto en la familia. Cuando una familia está enlutada, estamos ante una crisis. Hay personas que mueren que mueren de una forma natural. Pero hay personas que mueren por enfermedades. Si un familiar ha muerto por el COVID y hay luto en nuestro corazón, es necesario entrar en tiempo de ayuno. Es necesario entrar en tiempo de oración. Número 3, cuando hay un peligro o una amenaza. Cuando sentimos que hay un peligro, cuando nos sentimos amenazados, es necesario levantarnos en ayuno y oración. Número 4, Número 4, cuando hay una amenaza o un desastre que está por venir. Número 5, cuando se ha profetizado un juicio divino. Cuando se ha profetizado que viene un juicio divino sobre la tierra, es tiempo de ayunar y es tiempo de orar. Número 6, cuando anhelamos tener un arrepentimiento personal delante de Dios, es necesario ayunar y orar. Número 7, cuando sentimos fuertemente que Dios nos está llamando a la intercesión por algo o por otras personas, es imperativo ayunar y orar. Si es imperativo, cuando tú vas a ministrar una liberación, si es imperativo que vayas bien ayunado y bien orado, no digamos ante esta pandemia y ante esta crisis que estamos enfrentando. Necesitamos ayunar y orar. Número 7 o número 8. Cuando vamos a hacer guerra espiritual. Cuando vamos a hacer guerra espiritual. Todos tenemos bien claro
que este sacudimiento lo ha provocado Dios, no el diablo. Pero aquel que tiene discernimiento sabe muy bien que, ponga atención, ponga oído, sabe muy bien que Satanás se puede aprovechar del sacudimiento. Por eso es que él trae miedo, desesperación, depresión, desánimo, deseos de morirse. Eso ya no es de Dios. Por lo tanto hay que levantarse en guerra espiritual contra eso. Y por eso es que hay que ayunar, por eso es que hay que orar. Número 10. Cuando necesitamos un rompimiento en alguna área de nuestras vidas. Número 11. Cuando necesitamos un milagro físico personalmente. Número 12. Cuando vamos a enfrentar una crisis. Hoy estamos ante una crisis sin precedentes. Jamás habíamos vivido una crisis como esta. 4 meses encerrados en casa. 4 meses con la economía colapsada. 4 meses en Honduras, en nuestro país, con 400,000 personas suspendidas de sus trabajos sin goce de salario. Jamás habíamos enfrentado una crisis así. 4 meses que la iglesia se ha estado sosteniendo en línea. Jamás habíamos vivido una crisis así. Por lo tanto, es importante, nosotros, Jehová sí lo es importante que nos levantemos en 7 días de ayuno y oración. De ayuno y oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos podemos darle un fuerte aplauso al Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer durante estos 7 días que vienen? Yo quiero que lo anote. Yo quiero que lo anote. Número 1, usted tiene que adorar. Usted tiene que adorar. No podemos entrar a la presencia de Dios sin antes adorar. Lo primero es adorar a nuestro Dios. Número 2, orar. Orar delante de su presencia. Número 3, escuchar mensajes, edificarnos con palabra. Número 4, estudiar la palabra del Señor. Estudiar la palabra del Señor. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios físicos y emocionales del ayuno? Yo quiero que los anote. Solo nos quedan 9 minutos. Tratemos de avanzar un poquito. ¿Cuáles son los beneficios físicos y emocionales de ayunar? Número 1, anótelo. El cuerpo se limpia de las toxinas. Comenzando por mi vida personal, para mí va a ser un tiempo especial. El cuerpo se limpia de las toxinas. Número 2, ayuda al cuerpo a sanarse y a restaurarse a sí mismo. Número 3, esto anótelo porque es importantísimo. Número 3, alivia el nerviosismo, la tensión y le da descanso al sistema digestivo. Lo están diciendo ya los médicos. Ya lo están diciendo. Los doctores ya les están diciendo a sus alumnos. Después de que pase esta pandemia, están diciendo, va a quedar mucha gente con depresión, con nerviosismo, con ataques de pánico, con ataques de ansiedad. Por eso es imperativo que nosotros como iglesia nos levantemos en ayuno y en oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a traer dominio propio a nuestro ser. Va a formar carácter dentro de nosotros. Va a provocar crecimiento espiritual dentro de nosotros. Entonces nos va a sanar, nos va a liberar de todo nerviosismo, de toda tensión, y va a traer descanso a nuestro cuerpo físico. Y número 4, el ayuno nos ayuda a rejuvenecernos. El ayuno te rejuvenece. Te rejuvenece. Número 5, baja la presión arterial y retiene o sacude el colesterol malo. Es importante ayunar. Es importante ayunar.
Es el Espíritu Santo el que nos está convocando a este ayuno. No lo vea livianamente. Al contrario, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Número 6, afina su capacidad mental. Número 7, rompe con la adicción a las comidas que no son buenas. Número 8, rompe con la adicción al apetito descontrolado. Usted lo ha estado viendo en Facebook. Usted lo ha estado viendo en las redes sociales. Que aparecen personas bastante hermosas y dicen, ¿qué cuarentena? Dice. Ojo con eso. Ojo con eso. Rompe la adicción al apetito descontrolado. ¿Sabía usted que la ansiedad provoca que usted esté comiendo y comiendo y comiendo? Número 9, nos ayuda a bajar de peso. Y número 10, trae un cambio en nuestra actitud emocional. Me gusta esto. Trae un cambio a nuestra actitud emocional. ¿Qué quiere decir? Que la crisis la enfrentamos de una forma diferente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son los beneficios espirituales? Aquellos son los beneficios físicos y emocionales. ¿Cuáles son los beneficios espirituales? Anótelo por el tiempo. Número 1, nos ayuda a someter nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de nuestro Dios. Número 2, es una forma de humillarnos delante de nuestro Dios. El ayuno y la oración nos humillan delante de la presencia de nuestro Dios. Número 3, nos ayuda a desarrollar sensibilidad espiritual para oír la voz de Dios. Ya dijimos que la oración y el ayuno nos ponen en el filo cortante de lo que el Espíritu Santo está hablando para hoy, para el ahora. Por eso nos ayuda a desarrollar sensibilidad espiritual para oír la voz de Dios. Y por último, para cerrar, el ayuno, yo quiero que lo anote, el ayuno nos ayuda a pasar la prueba del desierto. Número 1, nos ayuda a pasar la prueba del desierto. Número 2, nos lleva a ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son llamados hijos de Dios. Número 3, nos lleva a buscar la comunión y el rostro de nuestro Dios. Número 4, el ayuno y la oración nos permiten desatar las provisiones sobrenaturales que necesitamos. Y número 5, nos libera de las opresiones del enemigo. Usted conoce el texto. Usted conoce el texto. Porque este género no sale si no es con ayuno y oración. Si no es con ayuno y oración. A ver si la iglesia me ayuda. Si no es con ayuno y oración. Y oración. Y oración. Y oración. Y por aquí quiero ir cerrando. Hay personas que se han vuelto insensibles, se han vuelto inconscientes a la voz del Espíritu Santo y se vuelven descuidadas. Yo quiero cerrar diciéndole esto. Mis fracasos personales han sido provocados en medio de los descuidos. Cuando me he descuidado es cuando he fracasado. El descuido, tenga cuidado con descuidarse. Tenga cuidado con descuidar su vida espiritual. Tenga cuidado con desconectarse de Dios. Tenga cuidado con dejar de estudiar la Escritura. Tenga cuidado con dejar de estar escuchando mensajes que edifiquen su espíritu. Tenga cuidado con no estar buscando a Dios, buscando su rostro y su presencia.
tenga cuidado con aislarse, con estar solo. Tenga cuidado, porque el descuido es una señal cercana del fracaso. Con esto quiero cerrar. Cuídese. Número 1, anótelo. Cuídese de las acusaciones de Satanás. 2, cuídese de la crítica. 3, cuídese de las desilusiones. 4, cuídese de las traiciones. 5, cuídese de la persecución de Satanás y sus demonios. Y 6, cuídese de las tentaciones. El ladrón sabe muy bien cuando la iglesia está vigilando. Y el ladrón sabe muy bien cuando la iglesia ha dejado de vigilar. Dios me ha estado hablando a mi espíritu. Y es mi anhelo ser sensible a su voz. Ser sensible a su voz. Dios quiere prevenirnos de no caer en la trampa del enemigo. Y Dios quiere prevenirnos a través de velar, orar y ayunar. Tenga cuidado con estar durmiendo. Tenga cuidado con estar durmiendo. Porque la palabra dormir significa estar insensible a lo que está pasando alrededor. La palabra dormir significa estar insensible a lo que está pasando alrededor. Y a veces somos insensibles, número 1, a la presencia de Dios. Y número 2, es una señal, la insensibilidad es una señal de que su relación con Dios no está bien. No está bien y está a punto de provocarse una ruptura. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque usted sin Dios, yo sin Dios, soy limitado, soy débil, soy frágil, pero con Dios yo lo tengo todo. Con Dios tú lo tienes todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso al Señor? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Oh, aleluya. Entonces, cuando somos insensibles, número 1, somos insensibles a la presencia de Dios. Número 2, es una señal que su relación con Dios no está bien. Y número 3, no está consciente de lo que está pasando a su alrededor. Este es un tiempo y este es un momento para soltar las alertas, las alarmas, las alertas espirituales. Este es un momento para soltar la trompeta de las alarmas espirituales, de las alertas espirituales. Dios nos está diciendo: despierten. Jehová Siloé, despierten. Despierten. Esa es la alarma de Dios para nosotros como iglesia. Dios nos está diciendo: no se duerman, vuelvan en sí. No estén perdiendo el tiempo. Hay que traer un despertar a nuestro espíritu. Y hay que provocar que nuestra iglesia se despierte. Yo cierro aquí. Ahora mismo, aquí en nuestro país, hay una gran guerra entre el bien y el mal. Número 1, el virus. Número 2, la falta de alimentos. Número 3, la falta de cancelación de deudas. Número 4, no hay trabajo. Número 5, no se han pagado las deudas de vehículos,
casas, propiedades, etcétera. Número 6, no se han pagado los alquileres. Ojo, 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 ojo. Efesios capítulo 5 verso 14. Con esto cierro. Efesios capítulo 5 verso 14. Mira lo que dice Efesios capítulo 5 verso 14. Dice, por lo cual dice, ¿qué dice? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17. Por tanto, no seáis insensatos. Le está hablando a la iglesia. Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El Señor. Para nosotros, se lo digo delante de Dios, porque conozco a nuestro equipo pastoral, conozco a nuestro equipo de ministros. Vivimos con el celular. Yo hay ocasiones en la semana que todo el día con el celular, llamándolos a todos. Creo que todos los que están aquí los he llamado. Pero ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto te va a durar esto? Llamarte para saludarte, para bendecirte, para orar por ti no es malo, pero tú no puedes depender de eso. Lo hablo como apóstol. Tú no puedes depender de eso. Tú tienes que forjar tu propio tiempo a solas con Dios. Tú tienes que desarrollar tu propia intimidad con Dios. Siempre se los he compartido. No anhelamos un montón de gente alrededor nuestro y chineándonos. No. Anhelamos establecer el fundamento apostólico y profético. Anhelamos levantarte para que te posiciones donde Cristo te quiere tener. Anhelamos que te desarrolles en tu llamado, en tus talentos y en tus dones. Anhelamos que tengas, como están diciendo los médicos, ¿qué están diciendo? Fortalezca su sistema inmunológico. Coma frutas, coma verduras, coma cítricos, coma naranja, tome sopas, tome té, alimente, fortalezca sus defensas inmunológicas. Así mismo también, hermanos, en el mundo espiritual. Es lo mismo. Es lo mismo. Fortalece tu sistema espiritual. Desarróllate. Levanta tus propias defensas espirituales. Aquí no se trata de, hermana, es que la llamo para ver si usted está en ayuno. Quiero mandarle por el WhatsApp un montón de peticiones. No se trata de eso, hermano. Eso lo hacemos todos los días. 21 años tenemos de estarlo haciendo. Se trata de eso. Dice la Biblia que para Daniel el conflicto era grande. El conflicto que tenemos enfrente es grande. Es grande. Esta crisis es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Y lo están anunciando los apóstoles. Vienen señales, dicen ellos, más fuertes que esta todavía. ¿Qué está anunciando Dios? ¿Qué es lo que está diciendo? Levántense en ayuno y oración. Fortalezcan sus defensas espirituales. Agárrense de mí. Mantengan una comunión íntima conmigo todos. Y Dios dice, yo los voy a preservar. Yo los voy a proteger. Y yo les voy a proveer. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre espiritual. Nuestro Padre celestial. Santo, santo, santo. Mateo 25:5. Y nos disponemos para orar. Mateo 25:5.
Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué dice? Y se durmieron. Se durmieron. Casi siempre que llamo al hermano Carlos Durán, casi siempre le digo, usted tiene la bendición de que el templo lo tiene ahí en casa. ¿Cuántas veces se le he dicho, busque el altar, busque el altar, busque el altar, busque el altar? No se duerma, no se duerma. Y tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. No está hablando de dormir naturalmente. Está hablando de estar dormido espiritualmente, de ser inconsciente y número 3, de ser insensible a la voz del Espíritu Santo, porque está dormido espiritualmente. Cinco eran prudentes, 5 oían y obedecían, pero 5 eran imprudentes. El imprudente oye pero no obedece. En algún momento todas tuvieron aceite, en algún momento todas tuvieron lámparas, pero luego comenzaron a dormirse. 5 de ellas se enfriaron. No estuvieron velando ni orando. No estuvieron conectadas con el Señor. Yo por eso les honro en esta hora. En este servicio especial les honro. Les honro. Porque la Biblia dice, no dejando de congregaos, como muchos tienen por costumbre. Honro. Cada día tenemos 100, 120 personas aquí en cada domingo, perdón. Cada domingo tenemos 100, 120 personas en el templo. Yo exhorto por el Espíritu Santo, como apóstol, exhorto por el Espíritu Santo a todos nuestros hermanos en el ministerio que no se desconecten de las transmisiones. No se desconecten de las transmisiones. Número 2, por favor se los pido, lleguen hasta el final de la transmisión. Manténganse conectados. Todos nuestros líderes que están en nuestras casas de paz presenciales, continúenlo haciendo. Continúenlo haciendo. Continuemos leyendo la palabra, buscando la presencia de Dios, hasta encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero pedirles que nos pongamos en pie, por favor. Tú que estás ahí en casa, ponte en pie. Ponte en pie. Siento muy fuerte la presencia de Dios. Yo sé que Dios está aquí. Yo sé que Dios está aquí. Por favor te pido ahí en tu casa. Yo te pido, hijo, hija, yo te pido, familia, pónganse en pie, levanten sus manos hacia el cielo. Levanten sus manos hacia el cielo. Deja que la presencia de Dios comience a caer sobre tu cabeza.